Muy buena, gente. En esta segunda parte del video sobre los 7 errores típicos que suelen cometer la mayoría de los jugadores, vamos a analizar 2 errores típicos más que suelen encontrarse con mucha frecuencia en la práctica diaria. Y vamos a centrarnos en una partida entre Barchenko y Andreu, jugada de 2005. El error típico número 3 se trata de liberar la tensión o romper la tensión de manera muy rápida o temprana, sin tener básicamente lógica, ¿sí? Voy a decir que bueno, actualmente estaba observando el Grand Prix que se jugó entre quizás los mejores jugadores del planeta, ¿verdad? Estaban casi todos, incluido el campeón mundial Magnus Carlsen, y analizando muchas partidas noté que hay muchos jugadores, muchos grandes maestros de 2600 que básicamente uno piensa que no tiene equivocaciones, que no se confunden, y sin embargo cometen muchísimo este error de romper la tensión y gracias a eso obviamente le dan dinamismo al oponente, lo cual es un error que si los grandes maestros lo cometen, es muy posible que nosotros en muchas de nuestras partidas lo cometamos. Por lo tanto tenemos que estar muy atentos a este error para tratar de erradicarlo lo máximo posible. Particularmente confieso que bueno, tengo muchos problemas en cuanto a esto. De hecho, años anteriores solía cometer muchísimos errores en cuanto a romper la tensión. Lo hacía sin ninguna justificación lógica, y bueno, eso obviamente lleva a que uno tenga problemas, ¿sí?, en el medio juego y se encuentre por ahí en posiciones apretadas tempranamente. Por supuesto, luego de terminar de ver la partida, vamos a dar unas recomendaciones prácticas de lo que se deberían preguntar para lograr solucionar este tipo de problemas. Así que bueno, vamos a comenzar. Barchenko juega D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y B6. Estamos en una india de dama. Y ahora el blanco plantea una variante del fianchetto. Y aquí las negras juegan alfil A6. Es una idea muy interesante, ¿verdad?, que se ha puesto muy de moda en la actualidad. La idea es que tras B3, que es una de las líneas principales, ahora el negro realiza la jugada alfil B4 jaque. Y ante un alfil de 2 regresa a la casilla E7, desde donde la idea clave es obviamente tratar de que el alfil quede mal ubicado y tenga que perder tiempo en reacomodarse de nuevo. Generalmente el alfil suele dirigirse a la casilla C3 en algunos casos, pero bueno, estas son ideas básicas de apertura que bueno, mucho no incumbe al tema. Entonces aquí bueno, el blanco juega alfil G2, C6, obviamente para tratar de cancelar cualquier peligro en lo que tiene que ver con la gran diagonal. Generalmente la idea de jugar C6 es realizar D5 tarde o temprano para generar una especie de muro contra el alfil de G2, que bueno, en la gran diagonal es muy potente. Y aquí bueno, ante un enroque, el negro juega D5 como ya hemos dicho, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos obviamente una doble presión sobre el peón de C4, y aquí tenemos ya la llamada tensión. Si alguno que está viendo este video por ahí no conoce lo que es tensión, básicamente se trata de piezas o peones que amenazan comerse entre sí. Por ejemplo, acá la tensión existiría entre el peón de C4 y el peón de D5, porque ambos están amenazando comerse. Si hay una tensión central, lo que comúnmente liberarla quiere decir que es malo. Si liberar la tensión tempranamente, si no hay una justificación lógica, ya sea una ganancia táctica de tiempos o algo por el estilo, generalmente suele ser malo. Y esto se suele ver mucho en jugadores que tienen poca experiencia, ¿verdad?, que recién están comenzando en el ajedrez, no les gusta mucho tener la tensión central, no saben qué hacer con una tensión central, cómo manejar esto. Por lo tanto, generalmente la mayoría de los jugadores se lo escoger en eliminar, ¿verdad?, esta tensión. Lo hacen inmediatamente cuando se les presenta y es muy común hacerlo. Entonces acá que juega el jugador de blanca, C por D5. Y esto es romper la tensión. Esto es básicamente eliminar toda la tensión central para no tener que obviamente lidiar con esta dificultad de cómo hago para defender ese peón, ¿verdad? Decir que bueno, obviamente mejor que esto era la jugada caballo E5, que es una jugada teórica y muy jugada en la actualidad, y también la jugada dama C2. Cualquiera de las dos jugadas mantiene
Como pueden ver acá, la tensión central, ambos peones siguen amenazando comerse, pero bueno, obviamente sería mucho mejor que la jugada de la partida. Y vamos a ver por qué esta jugada es realmente mala. Porque luego de C por D5, ahora las negras han solucionado muchos de sus problemas. Si retrocedemos en la posición anterior, antes de que se jugara C por D5, aquí las negras presentaban muchos problemas. En primer lugar, el peón de C6, que era una posible debilidad con la cual un posible caballo E5 ya era una jugada molesta para el negro, porque iba a tocar esa debilidad del punto C6. El peón de C6 además me dificultaba de que yo pudiera desarrollar mi caballo a la casilla C6, que es una casilla normal para el caballo, y en su lugar generalmente este caballo tiene que conformarse con una sencilla casilla y pobre, como es la casilla D7, ¿verdad? Que bueno, en este tipo de posiciones no tiene mucha perspectiva la casilla D7, dado que bueno, obviamente aquí tanto la casilla E5 como la casilla C5, que son posibles casillas para que este caballo pueda saltar, están ocupadas por el peón de D4, con lo cual se dificulta bastante la actividad de ese caballo. Además, obviamente, si quiero pensar en un posible torre C8, voy a hablar de que bueno, la columna está cerrada momentáneamente y voy a tener que pensar obviamente en jugar un C5 tarde o temprano para tratar de abrir esa columna para que mi torre tenga obviamente una columna abierta y tenga juego, ¿verdad? Y además, en cuanto a la actividad de mi alfil, también este peón me está oponiendo resistencia, ¿verdad? No me está dejando de que mi alfil juegue con libertad y pueda presionar en esa diagonal. Por lo tanto, aquí, digamos, mantener la tensión básicamente le dificultaba mucho la tarea al negro y tenía que, obviamente, realizar una labor de apertura normal, digamos, como para lograr un juego bastante decente. En su lugar, al romper la tensión, lo que hizo el blanco fue solucionarle todos estos problemas que estuvimos hablando recién, dado que con C por D5 el caballo obtiene una casilla muy confortable en C6, ya no tiene que pensar en desarrollarse en D7 porque lo puede hacer en C6 directamente. El alfil, que anteriormente estaba restringido en su actividad por el peón de C4, ahora juega libremente. La columna C, que antes la torre no disponía porque tenía un peón en C6, ahora momentáneamente está abierta, con lo cual es una columna que el negro ganó gratis, sin tener que hacer absolutamente nada, sin tener que invertir ni siquiera un tiempo, con lo cual es una ganancia totalmente gratuita. Y además, algo muy importante es que desapareció la debilidad del peón de C6. Ya no tengo debilidades en mi configuración de peones, con lo cual obtengo una posición totalmente confortable. Así que bueno, como pueden darse cuenta, romper la tensión es malo porque siempre le concede algo apropiado al oponente. Y a cambio de todo esto, ¿qué obtuve con blancas? Absolutamente nada, ¿verdad? No obtuve nada. Si observan aquí, no gané absolutamente nada. No hice nada productivo en mi posición, no mejoré absolutamente nada, con lo cual quiere decir que ¿quién salió perdiendo en todo esto? El blanco, ¿sí? Bueno, aquí se jugó caballo E5 y aquí caballo F D7, una jugada muy buena que bueno, obviamente trata de eliminar piezas, generar cambios. Ahora, por ejemplo, ante un caballo por D7, ¿con qué tomamos? ¿Tomamos con caballo o con dama? Bueno, ya hemos mencionado que la mejor casilla para el caballo es la casilla C6, con lo cual la mejor jugada es tomar de dama, ¿sí? Ahora, por ejemplo, bueno, torre E1, quitándose de la peligrosa diagonal que tiene este alfil, para evitar cualquier truco también. Y ahora, bueno, nos enrocamos con negras. Alfil C3, fíjense que el alfil y el caballo realmente no están muy bien, ¿verdad? Están ubicados de manera un poco desarmoniosa, ¿sí? Dado que no coordinan, y eso obviamente es pérdida de tiempo porque tenemos que invertir tiempos en acomodar esas piezas, mientras que el negro aquí al haberle facilitado el blanco la tarea ya puede ganar tiempos en cuanto a la actividad de sus piezas. Por ejemplo, aquí caballo C6, ¿sí? Ya estamos obviamente desarrollando todo, ya hemos sacado todas las piezas, tenemos las torres conectadas y vamos a pensar ya en generar presión en la columna C, mientras que aquí el blanco todavía no puede desarrollar sus piezas de manera confortable, ¿verdad? Tiene muchas piezas en la primera fila y eso obviamente a nivel de dinamismo es muy malo.
caballo D2, torre a C8. Y aquí, bueno, obviamente la iniciativa que obtiene el negro está basada en todas estas concesiones que hizo el blanco al haber hecho la sencilla jugada que parece normal, ¿verdad? C por D5, pero que bueno, terminó siendo totalmente mala. Caballo F3 y aquí una jugada muy buena del negro, que es la jugada alfil B4. Una jugada que lo que trata de hacer es eliminar la pieza del blanco que está ocupando la columna C y que no me deja apoderarme de ella, ¿verdad? Es la única pieza en sí que está estorbando la acción de la torre en la columna, con lo cual aquí es muy propicio tratar de cambiar esta pieza. Puede parecer obviamente que es una jugada totalmente mala porque estamos cambiando un alfil que en teoría es muy bueno porque controla las casillas negras y además sería mi alfil bueno porque va en diferente color de mis peones. Pero en realidad, si nos basamos desde el punto de vista del dinamismo, tenemos que tratar de aprovechar al máximo todas estas ventajas que nos ha conseguido el blanco, y la forma de hacerlo es de la siguiente manera. Obviamente aquí no podemos retrasar, por ejemplo, realizar cualquier otra jugada y luego sí tratar de hacer alfil B4, porque ya, por ejemplo, aquí permitiríamos que el blanco se mejorara y jugara, por ejemplo, un dama de 2 y evitara esa idea de alfil B4. Por eso es preciso hacerla en este momento y no esperar a hacerla más tarde, porque bueno, obviamente se nos puede escapar esa chance. Entonces aquí alfil B4 es una jugada buena por esa razón. Bueno, dama de 2, única jugada razonable. Mencionar que jugadas como caballo E5 no dan absolutamente nada, dado que bueno, aquí viene dama de 6, defendemos el alfil de B4, alfil por B4, caballo por B4, y lo único que hace el blanco es facilitar aún más la tarea. Por esa razón, dama de 2 es lo mejor. Alfil por, dama por, torre C7, doblamos las torres en la columna C para tratar de maximizar la fuerza. Dama de 2 y dama de 6. La jugada dama de 6 muy sencilla, ¿verdad? Trata de dominar la casilla B4, que momentáneamente es una casilla débil que tiene aquí el negro y que bueno, no puede defender. Torre a C1 y torre a C8, torre FC8, perdón. El blanco aquí juega torre de a D1, tratando de mantener la posición, y aquí viene la jugada dama B4, una jugada también buena, tratando de realizar los cambios para poder filtrarnos con mayor facilidad, ¿verdad? Por las casillas. Además liberamos la casilla B4 para que el caballo pueda ingresar, ¿verdad? Momentáneamente la dama estaba cubriendo esa casilla, con lo cual se dificulta un poco. Entonces, si realizamos cambios en la posición es mucho más fácil. Y aquí, bueno, torre C2, dama por D2. Y aquí, bueno, se puede observar muy fácilmente que en lo que tiene que ver con dinamismo, si la movilidad de las piezas, se ha alterado muchísimo a favor de un solo jugador, dado que es el negro quien tiene un dinamismo muy superior al blanco, ¿verdad? Y es muy común cuando alguien tiene mucho dinamismo que se presente en posiciones de táctica, ¿sí? Entonces recuerden esto, ¿sí? Tratar de controlar este error puede llegar obviamente a mejorar nuestro juego a nivel estratégico. Es muy común por ahí que muchos piensen que cuando por ejemplo sufren un problema de combinaciones que se puede presentar en una posición, tenga que ver con que le falta táctica. Uy, me falta táctica, tengo que entrenar táctica y me vuelvo loco haciendo problemas de táctica, y resulta que bueno, no es en sí la táctica la que está fallando, sino más bien las decisiones estratégicas malas que estoy haciendo, ¿verdad? Ejemplos de decisiones estratégicas malas que puedo llegar a hacer y que me lleven a quedar en una posición con poco dinamismo, y que obviamente eso desencadene en posiciones con combinaciones o que me lleve a pérdidas materiales. Pueden ser, por ejemplo, realizar ataques no justificados, ¿verdad? Que no estén justificados para hacer, ser desordenados en cuanto a la coordinación de nuestras piezas, tener una manera defectuosa de manejar nuestra estructura de peones, digamos, no ser cuidadosos con los peones que movemos. Estos pueden ser algunos ejemplos de errores que podemos llegar a realizar y con lo cual le podemos ceder el dinamismo a nuestro oponente, y eso obviamente a la larga desencadenará que nos terminen combinando en una posición táctica,
¿sí? Y por ahí tendamos a pensar de que estamos fallando en la táctica en sí, y en realidad no es así. Así que bueno, tengan muy presente esto, si traten de mejorar este error, que es muy común y que bueno, generalmente les suele pasar muchísimo a los jugadores principiantes. ¿Por qué les digo muchísimo? Porque lo he visto en jugadores de club. De hecho, Emanuel, que es obviamente uno de los que hacen videos en este canal, tiene un club de chicos donde bueno, generalmente observo a diario y veo comúnmente que cometen muchos errores en cuanto a esto, si rompen la tensión y ni siquiera piensan por qué lo hacen, si favorecen al oponente o si no lo hace, o si no favorece, perdón. Entonces bueno, es común, ¿sí? Es común, pero esto bueno, obviamente se puede mejorar y hay que estar muy atentos. Bueno, aquí obviamente se jugó torre D por D2, caballo B4, torre por C7, torre por C7, H4, para que no haya problemas, por ejemplo, con un jaque en la primera fila, torre C1, rey H2 y torre A1, que es la clave, ¿verdad? Y además la actividad del caballo impide que, por ejemplo, la torre de D2 se pueda activar. Bueno, aquí, por ejemplo, se puede jugar E3, como se dio en la partida, aunque por ejemplo A4 tampoco soluciona los problemas porque bueno, se encuentra con la sencilla torre B1 que gana el peón de B3. Bueno, E3, rey F8 y ante un G4, bueno, rey E7, rey G3, torre por A2, termina cayendo la debilidad, ¿verdad?, ante la fuerza. Y bueno, torre por A2, caballo por A2, caballo D2, alfil D3. Nótese que bueno, este alfil aquí nunca jugó en toda la partida, con lo cual eso es un detalle que suele pasar también. Rey F4, caballo C3, que bueno, luego al final de esta partida haremos algunas recomendaciones y análisis en cuanto a esto. G5 por ejemplo se jugó y bueno, aquí A5, F3, caballo E2 jaque, rey E5. Mencionar que bueno, rey G4 sencillamente desencadena un mate con rey H5 y caballo G3. Y que bueno, aquí por ejemplo, jugadas como rey E5 que se dieron en la partida, vendría bueno F6, G por F6 y G por F6 mate. Así que bueno, ahora vamos a hacer las conclusiones y traten de tomar apuntes sobre lo que voy a decir ahora porque es muy importante para que puedan aprender de este error y corregirlo de manera eficiente. Para ello, tienen en primer lugar que mirar sus juegos y hacerse la siguiente pregunta. ¿Se ve algún intercambio descuidado de peones o piezas? ¿Pierdes la oportunidad de mantener la tensión porque estás buscando posiciones un poco más claras? Anoten si estas preguntas que son muy importantes. Y en cuanto a la coordinación de las piezas, ¿encuentras piezas que estén separadas y que tengan que defender cosas, como por ejemplo en la partida, si pueden ver la torre, ¿sí? La torre que estuvo ubicada en la segunda fila del blanco, tenía que defender al peón de E2 y al peón de A2, mientras que otras piezas estaban sin jugar, como por ejemplo el alfil. El alfil de G2 en toda la partida no jugó absolutamente nunca, con lo cual esto es muy común. Entonces traten de responder esta pregunta. Si se encuentran piezas separadas, ¿sí? Y si hay piezas que tengan que sobrecargarse con defensa, mientras que otras piezas, ¿sí?, estén sin jugar. Esto es muy importante que lo hagan, porque obviamente les ayudará a corregir muchísimo esta deficiencia en nuestro juego. Si les parece que en la mayoría de sus partidas hay oponentes que generalmente parece que tuvieran muchas más piezas, ¿sí?, que nosotros, a pesar de que el material esté igualado, probablemente significa que obviamente no estamos coordinando correctamente nuestras piezas, con lo cual es un detalle a tener muy presente y que bueno, obviamente ayudará a que podamos mejorar muchísimo en cuanto a nuestro juego. Así que bueno, vamos a pasar al segundo error, también común, que es el siguiente.
hacer movimientos descuidados de peón que lleven a debilitar la defensa de nuestro rey. Y en esta oportunidad vamos a analizar una partida jugada en la Olimpiada de Batumi del 2018 entre Caruana y Anand. Remarcar algo importante sobre este tema, y es que cada cambio que vamos a hacer de peón tiene que ser cuidadosamente examinado, dado que lamentablemente cuando hablamos de peones no podemos volver atrás. Diferente es, por ejemplo, una pieza. Si queremos revertir por ahí una maniobra que vamos a hacer con una pieza, sí se puede obviamente regresar y retroceder, pero en cambio los peones no, con lo cual esto lamentablemente terminará alterando el curso de la partida y esto puede ser obviamente lamentable a la larga. Movimientos descuidados de peón obviamente tienen que ver en primer lugar con inexperiencia, ¿verdad? En principiante esto es común, pero también en algunos casos se suele ver a nivel gran maestro, y en este caso ya no podemos decir que sea una inexperiencia, porque obviamente un gran maestro tiene toda una vida jugando al ajedrez, conoce de estos temas, además su propia intuición, que cuando hablamos de intuición estamos hablando de todo el conocimiento que un gran maestro tiene sobre ese tema, le lleva a sencillamente descartar las posibles jugadas que debiliten su flanco de rey. Pero lo que suele pasar con los grandes maestros es que, bueno, obviamente ellos tratan de justificar este debilitamiento con una posición que lleve a dinamismo en la posición, o que a nivel de cálculo le favorezca en ese sentido, con lo cual trata de compensar, digamos, la parte táctica y el dinamismo con el debilitamiento de la estructura de peones del flanco de rey. Pero bueno, eso es un caso ya complejo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver este ejemplo que, bueno, obviamente Anand, si decimos que Anand debilitó la posición con negras, no podemos decir que Anand no conocía sobre este tema, porque obviamente Anand es un gran campeón mundial, un jugador buenísimo, ¿sí? Obviamente lo hizo pensando en el dinamismo de la posición, y aquí Caruana, para tratar de aprovechar esto, jugó F4, ¿sí? Tratando de aún romper aún más la posición, ¿verdad? Abrir líneas, ¿sí? Y destruir completamente la posición del flanco de rey. Y aquí Anand jugó G por F4, y aquí, bueno, obviamente el flanco de rey quedó totalmente destruido y perdió la posibilidad de contrajuego, que era lo que realmente el negro estaba buscando con todo esto, que era la jugada alfil por D4. Con alfil por D4 la idea del negro era jugar torre a D8, y realmente aquí el contrajuego que tenía el negro era muy grande. Y bueno, aquí es un gran ejemplo para que puedan ustedes notar cómo la compensación, a cambio de tener todo esto debilitado, yo obtengo posiciones con dinamismo, ¿verdad? Con un torre a D8, posibles cambios en el centro, activación de piezas con jugadas como por ejemplo dama C5, que llevan a dar un gran contrajuego al negro. Pero bueno, aquí esto no lo hace Anand, deja pasar esa posibilidad y juega en su lugar G por F4, que es un grave error, porque la posición del negro se irá convirtiendo en, obviamente, lamentable. Aquí, bueno, alfil por E5, dama por E5 y G por F4, dama C5 jaque y rey H1. Y ahora, bueno, aquí como resultado de todo esto, las blancas tienen muchas cosas a su favor. En primer lugar, dominan la columna D, lo cual esto impide que la torre pueda situarse en la columna D, con lo cual aquí la torre de A8 quedará totalmente pasiva. Al no tener el peón de G5 el negro, realmente hace que esto dificulte la defensa, y entonces pueden surgir ideas como por ejemplo torre G3, que son ideas muy agresivas, ¿verdad? Pasando la torre al flanco del rey para generar ataque. Y además de que, bueno, obviamente el blanco está amenazando en este momento jugar F5 con posibles entradas de la dama vía H6 atacando el peón, con lo cual, bueno, obviamente la posición que tiene aquí el negro es realmente ya bastante desesperada. Entonces, bueno, aquí surge la idea de caballo por E4, pero bueno, ya básicamente todo está definido, ya digamos no hay nada que hacer, dado que las decisiones que tomó el negro no fueron correctas. Y esto permite, bueno, caballo por y torre por,
Y la jugada buena torre G3, una jugada que bueno, obviamente amenaza a torre por G6 y alfil por E4, o alfil por E4, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y aquí torre D4, dama E3, y la amenaza, bueno, ya es F5, ganando el alfil, y ante un rey H7, obviamente aquí Anand abandonó, ¿verdad? Pues ya, digamos, se dio cuenta de que la posición estaba completamente perdida, pero bueno, vamos a continuar como para ver en qué terminaría todo, o cuál sería la razón por la que Anand abandonara, y es porque, bueno, aquí con F5, alfil por, torre por, existe, bueno, torre D1, torre F1, y la verdad que, bueno, terminan quedando con una pieza de menos las negras, y bueno, no hay razón para continuar, pero bueno, hemos podido ver cómo el debilitamiento, ¿verdad?, de la posición del flanco de rey termina perjudicando todo, pero bueno, obviamente aquí a cambio de obtener un dinamismo, como ya hemos mencionado, que es una de las ideas que suelen hacer mucho los grandes maestros. No tienen miedo a debilitar por ahí su flanco de rey, mientras esto le dé juego a sus piezas. Y bueno, si nosotros vamos a realizar este tipo de jugadas, sobre todo a los que recién están comenzando en el ajedrez, que son principiantes y que quieren progresar, tratemos de no hacer esto, ¿sí? Tratemos de no debilitar los peones, y si lo vamos a hacer, tengamos muy presente de que tenemos que evaluar bien la posición, evaluar bien las chances que tenemos de lograr algo productivo en la posición, y no terminemos cometiendo errores que no podamos llegar a lamentar, ¿verdad? Generalmente esto casi siempre desencadena ataques violentos contra nuestro enroque, y creo que no estamos en condiciones de realizar todo esto. Tengamos en cuenta que aquí Anand lo hace porque, bueno, obviamente es un gran maestro que conoce muchísimos temas, que tiene creo que casi todos los temas de medio juego estudiados, puede manipular el juego a su favor de la manera que lo desea hacer, porque bueno, obviamente ellos experimentan, prueban, porque conocen todo o casi todo de ajedrez, así que bueno, por esa razón lo hacen, pero nosotros no estamos en las mismas condiciones, con lo cual tenemos que tratar de ir de poco, ¿sí? Y lo ideal sería que, bueno, obviamente tratemos de no debilitar la posición de nuestro rey en lo posible. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, si les ha gustado, los invito a que pongan un me gusta. Si conocen a alguien que no esté suscrito a este canal, por favor díganle que se suscriba, invítenlo a que vean los videos, porque bueno, la idea es que les sirva a mucha gente, ¿sí? Que traten de nutrirse por ahí del ajedrez, porque sabemos que bueno, no todos tienen la posibilidad, por ejemplo, de adquirir videos sobre apertura o saber sobre estos temas importantes de ajedrez, por el motivo que sea. Así que bueno, la idea es que el ajedrez se propague y que bueno, todos podamos progresar y llegar a la meta que deseemos, que puede ser o ganar torneos o ser maestro FIDE, maestro internacional o lo que sea. Así que bueno, un abrazo grande para todos y nos vemos en futuros videos.